Hola hermanas, Dios les bendiga una vez más. Aquí me encuentro con ustedes eh, en otra lección virtual. Aunque conozco a algunas de ustedes, no las conozco a todas, pero reciban un saludo de aquí de nuestra bella ciudad de Tijuana, de la Iglesia Bautista del Camino. Y en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver la historia de una jovencita. Dice así, Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan precioso que nos has dado. Señor, yo te pido que en esta hora tú me ayudes para poder explicar lo que has puesto en mi corazón. Gracias por esta preciosa historia de una jovencita que ha sido de gran ejemplo a mi vida, a muchas mujeres y ahora también a mí, Señor. Gracias, te pido que al escuchar mis hermanas, ellas también puedan aprender y que tu palabra sea honrada en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién no ha escuchado la historia de Naamán el sirio, verdad? Esta historia yo creo que yo la escuché desde que era niña, la historia del general, ¿verdad? Valiente, poderoso y honorable. Pero no todo era color de rosa en la casa de Naamán. En la vida de Naamán resulta que era leproso. Era un hombre que estaba batallando con una enfermedad incurable y él, yo creo, pensaba que ya se había acabado todo para su vida. Me puse a pensar que sin la muchacha israelita no existiera esta historia. Si esta jovencita no hubiese llegado a la casa de Naamán, no existiría esta historia. Naamán hubiese muerto como muchos leprosos de ese entonces, ¿verdad? Ahora, esta jovencita vivía en esta casa, ¿verdad?, de alto rango, donde vivía este hombre famoso. También ahí vivía pues la esposa, ¿verdad? Ella había venido a trabajar con la esposa de Naamán. La habían traído cautiva y era una adolescente esclava, era una sirvienta en esa casa, ¿verdad? Bajo el mismo techo estaban estos tres personajes, mínimo estos tres, no sé si había más personas, pero estaban Naamán, el poderoso, el hombre famoso, y estaba la esposa y estaba esta adolescente sirviendo bajo el mismo techo. Los comentaristas dicen que esta muchacha tendría entre 8 y 12 años. Vamos a decir que era una adolescente, ¿verdad? Un día salieron las bandas armadas de Siria a la tierra de Israel y mucha gente huyó. Unos se escondieron en los cerros, otros pues se fueron, ¿verdad? Y no los alcanzaron. Pero algunos fueron capturados y entre los capturados se llevaron a esta pequeña muchachita. Pero Dios estaba en control, tenía un plan para esta jovencita. La podemos ver como una tragedia. Fue arrancada, ¿verdad?, de su familia. No sabemos en qué situación se encontraba ella, pero lo que sí sabemos es que se la llevaron cautiva de Israel a Siria. Muchas veces, hermanas, lo que creemos que son nuestros mayores problemas pueden resultar en nuestras más grandes bendiciones. Dios tenía un plan para que esta jovencita brillara en Siria y no en Israel. Naamán era un hombre pagano que vivía en Damasco, una ciudad rica, pero Dios ocupaba un testigo en esa gran ciudad y esta jovencita fue escogida para llevar a cabo el plan de Dios.
Yo no sé, hermana, en dónde te encuentras, en qué situación te encuentras, ¿verdad? Pero ¿no será que fuiste escogida para ser usada para algo especial en ese lugar donde tú te encuentras? A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que estamos pasando por situaciones que son muy difíciles, que son injustas. La vida es injusta, hay cosas que no son justas, pero Dios está en control de cada situación. Los ojos de Jehová, dice, están sobre la tierra, ¿verdad? Nos está observando y está viendo lo que está pasando en nuestras vidas. Y más que nada, hermanas, muchas veces Dios utiliza esas situaciones precisamente para usarnos, para dar el mensaje, ¿verdad? Ese precioso mensaje de salvación. Vamos a ver quién era esa niña que tuvo tanta influencia en esta familia y que yo creo que se hizo famosa ahí en Siria, ¿verdad? Esta niña era judía. La llevaron a trabajar como esclava a la casa de Naamán. Piensa solamente en su triste situación, obligada a alejarse de su tierra, de su hogar, de sus amigos y de sus padres. Ella fue quitada de su ambiente y la llevaron a un lugar muy distinto. La esclavitud en ese entonces era una condición en la que una persona carecía de libertad y derechos porque se consideraba propiedad de la persona que la había obtenido, ¿verdad? Ella estaba en la casa de Naamán y atendía a su esposa. Y de esto aprendemos que aunque era joven, era una muchacha inteligente y hacía bien las cosas. Yo no sé, hermanas, pero yo hubiera estado enojada y haciendo malas cosas de mala gana, ¿verdad? Pero aquí nos dice la Biblia que servía a la esposa de Naamán. Esta niña fue muy amable, fue bondadosa, haciéndose amable, ¿verdad? Fue amable con Naamán. Ella no pagó mal por mal, sino que cuando ella se dio cuenta que Naamán ocupaba, ella no dijo, no, pues ni modo que se muera, ¿verdad? O qué bueno, porque Dios lo castigó. No, aunque era prácticamente su enemigo, porque pues la había traído esclava, ¿verdad? A ese lugar. Ella cuando se enteró fue amable, ¿verdad? Con ellos. Ella tuvo el espíritu de Jesús, que debería de ser el espíritu que yo debo de tener cuando la situación se convierte, ¿verdad? Hay situaciones en las que no deseamos ser nada amables, sino queremos pagar mal por bien. Pero la Biblia nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, debemos de ser amables. Esta niña era inteligente, ella razonó. Ella sabía que Eliseo, por el poder de Dios, podía resucitar a un cadáver, lo había hecho. Ella sabía la historia, ¿verdad?, de lo que había sucedido ahí en su pueblo. Pues ella pensó, bueno, si Eliseo pudo resucitar a una persona que ya estaba muerta, yo creo que puede sanar a mi amo, ¿verdad? Dios puede devolverle la salud a un cuerpo enfermo. Qué precioso razonamiento de esta muchachita, ¿verdad? A veces, hermanas, en día a día nosotros debemos de sentarnos y razonar, meditar cuando leemos la Biblia. Si tú estás estudiando, meditar en lo que tú lees, ¿verdad? En tus lecciones escolares, cuando lees un libro, cuando miramos a las personas, cuando observamos a los pájaros, los árboles, no sé, ¿verdad? Yo me levanto todos los días y abro las ventanas y comienzo a meditar en lo bueno que es Dios, a observar las plantas, observo las gallinas, los gatos, ¿verdad? Si meditas, hermana, no vas a ser aburrida, sino te vas a volver más inteligente porque vas a ir aprendiendo. Hay que aprender a ser observadoras. Esta jovencita se puso a meditar y dijo, wow, aquí hay una situación parecida a la que sucedió allá en mi pueblo, ¿verdad? Y yo creo que el profeta puede ayudar. Esta niña hizo el bien. Naamán, hermanas, fue liberado de su lepra y también de su paganismo. Y hemos escuchado muchas veces esta historia y se ha predicado el evangelio a través de esta historia por el testimonio de esta jovencita. Hermanas, todas podemos hacer el bien,
todos los días si es que queremos, ¿verdad? Todos los días sobran oportunidades para ser buenas mujeres. En Proverbios 31:12, hablando de la esposa, dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermanas, tenemos oportunidades como esposas de ser buenas todos los días si es que queremos, ¿verdad? En Tito 2:5 hay una lista de cosas que nosotras como mujeres deberíamos de desarrollar en nuestra vida. Y una de esas dice ser cuidadosas de su casa, buenas. Debemos de ser buenas, ¿verdad? Buenas hijas, buenas hermanas, buenas esposas. Pues esta jovencita decidió hacer lo bueno, ¿verdad? No decidió vengarse. Ella tenía un carácter muy peculiar. Esta pequeña tenía dos cualidades muy importantes. La primera, ella tenía una fe genuina. Confiaba en que Dios, a través de Eliseo, podía sanar a su amo. Qué importante es que nuestros hijos conozcan a Jesús como su Salvador personal desde que están pequeños y que ellos vayan madurando, vayan agarrando esa convicción y vayan entendiendo que Dios es poderoso, que Dios puede hacer muchas cosas, que tengan esa fe genuina en el Señor. La segunda cosa que ella tenía el carácter de Cristo. No tan solo conocía del Dios de Israel, sino que tenía el carácter que cada una de nosotras como cristianas debemos de tener. Reflejaba al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios de Israel, ¿verdad? Tenía el carácter de Cristo. Una jovencita, aquí encontramos a una jovencita haciendo lo correcto, a pesar, no tan solo haciendo lo correcto, sirviendo a pesar de su situación. Yo no sé cómo hubiese yo actuado en su lugar. Tal vez estuviera bien desanimada porque ya estoy lejos de mi casa, estoy lejos de mi familia, me trajeron aquí a fuerza, yo no quería venir aquí, es más, yo no tenía planes para estar aquí, mis planes eran otros. Y hermanas, tal vez yo hubiera estado renegando y no me hubiese importado la vida de Naamán, ni la vida de su esposa, y tal vez ya hasta me hubieran corrido de la casa porque pues yo no estoy funcionando bien. Más sin embargo, esta jovencita empezó a reflejar el carácter de Cristo. Como madres y maestras de escuela dominical, estamos formando la fe de los niños, la fe genuina, ¿verdad? En un Dios real, en que el cielo es real, y todo esto hace la diferencia en los niños. Pero también, hermanas, como madres, tenemos la oportunidad y debemos de forjar el carácter en nuestros hijos y en nuestros niños. Esta muchacha tal vez era la menos influyente en todo Damasco, era una simple sirvienta, pero su fe sencilla fue el medio para ganar a su amo y se convirtió en un testigo vivo de toda Siria, ¿verdad? Y todavía sigue siendo ejemplo para nosotras hoy en día. Su fe, el practicar su fe hizo que muchas cosas cambiaran. Se volvió famosa y se volvió conocida en ese lugar. Había, yo creo que muchos esclavos, muchas muchachitas y muchas personas que habían traído de Israel, ¿verdad? Ahí a Damasco. Mas, sin embargo, esta niña sobresalió porque ella comenzó a practicar lo que ella sabía, lo que ella se le había sido enseñado. Y hermana, sigue siendo ejemplo esta jovencita para nosotros el día de hoy. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, un versículo que se nos ha dicho muchas veces, que por nuestra conducta nosotras podemos ganar al esposo. Si tú tienes un esposo que tú dices, no, hermana, es que tú no conoces, tú no sabes, aquí está la historia de una jovencita que por su carácter cristiano ganó a su amo, ganó a su ama, y todo un pueblo, ¿verdad?, la honró. ¿Por qué? Porque ella practicó el carácter de Cristo. Ella tenía el carácter de Cristo. Ahora, hermanas, por un momento quiero hablarles cómo se forma el carácter de un niño.
Y hermanas, cada vez que yo estudio una lección, yo aprendo. Y en esta ocasión aprendí bastante, ¿verdad?, acerca del carácter de los niños. El carácter, hermanas, es resultado de la educación y las experiencias. El carácter no se hereda, el carácter se aprende. Con el temperamento nacemos. Es la materia prima sobre la que se modela el carácter. Si tú vas al hospital, al área de los bebés, vas a encontrar a muchos recién nacidos y vas a ver a todos esos recién nacidos que son distintos. Unos son tranquilos, otros son llorones, otros se mueven mucho, ¿verdad? El carácter y el temperamento en la infancia interactúan, se compaginan para desarrollar en la persona una forma de pensar, de sentir y de actuar. Hermanas, estudiando esto sobre el carácter, encontré a un psicólogo que lo voy a mencionar, y no para que lo sigas, sino porque lo que te quiero decir en esta mañana es que muchas veces no le hacemos caso a la palabra de Dios y andamos buscando por aquí, andamos buscando por allá, y hoy se ha vuelto de moda llevar a los niños al psicólogo, ir tú al psicólogo, y hermana, yo no estoy en contra de los psicólogos, pero ¿sabes lo que yo he encontrado hoy en día? Que tanto los psicólogos que no profesan nuestra fe, como los consejeros matrimoniales, ellos están agarrando los principios bíblicos para aconsejar, para ayudar a los padres, para ayudar a las parejas, porque se dan cuenta que estos principios bíblicos dan resultado. Y miren, este psicólogo Licoma, que él se hace conocer como profesor de moral, tomó los principios bíblicos que tú y yo ya conocemos y los está dando a los padres, para que a su vez los padres lo enseñen y lo practiquen en su casa con sus hijos, y les están funcionando. Muchas veces me llegan links, ¿verdad?, al Facebook, y yo empiezo a veces a ver esos consejeros, y parece mi pastor que nos aconsejaba, ¿verdad? Mi pastor, él era consejero en nuestra iglesia, y yo voy viendo cómo van aconsejando y digo, parece cristiano, pero después me doy cuenta que no son cristianos, pero están agarrando los principios bíblicos porque se dan cuenta que están funcionando. Y este psicólogo dijo que el carácter forjará el destino de un niño. Bueno, pues la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanas, Dios a los padres nos entrega un ser humano, nos entrega un bebé con temperamento, con vida, y el trabajo de nosotras es formar su carácter a través de la educación que nosotros le damos. Hay niños tranquilos, hay niños inquietos, hay niños sociables, hay niños pasivos. Ese es el temperamento del niño. El carácter de un niño es un trabajo que los padres y muchas veces la escuela va formando, ¿verdad? Y que los padres deben de formar en ellos. Es ahí donde los niños en casa forman su personalidad. Podemos poner 10 niños con un temperamento tranquilo, pero ya conforme van creciendo tienen diferentes características. De ahí viene la palabra característica, ¿verdad? Tienen diferentes características porque su carácter ha sido moldeado en diferentes hogares. El desarrollo del carácter debe ser la más alta prioridad. Eso es lo que recomienda este doctor. Y hermanas, yo lo creo firmemente. Hermanas, lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los principios bíblicos debe ser prioridad en nuestros hijos. Para que un niño tenga un buen carácter, se le deben enseñar 10 virtudes esenciales, 10 principios bíblicos, ¿verdad? En las escuelas seculares les llaman valores. Nosotros sabemos que son principios bíblicos, ¿verdad? Aquí en nuestra escuela enseñamos principios bíblicos a los niños.
Más que una vez, yo creo que hemos visto familias donde niños que no son de nuestra fe, tal vez no profesan la fe cristiana, no conocen a Jesús como su Salvador, no van a ninguna iglesia, pero son bien portados, son bien educados. Es más, yo he escuchado a las muchachas decir, ay, es que aquí el joven, yo sé, no es salvo, no viene a la iglesia, pero es que tiene todas las cualidades de un cristiano. Bueno, ha practicado los principios bíblicos, pero el hecho de que tenga los principios bíblicos y no seas salvo, hermana, no te cases a menos que seas salvo, ¿verdad? Pero ¿por qué estas familias tienen estos hijos así? Precisamente porque han practicado los principios bíblicos y les ha funcionado. Hermana, si nosotros practicamos la Biblia, vamos a tener muy buen resultado. Y vamos a ver cuáles son esas 10 cosas que él recomienda, que no van a ser nada nuevo, porque tu pastor y mi pastor nos las ha dicho. Y hermana, él dice que los padres que han practicado estas cosas les ha ido muy bien con los niños. Hermanas, si nosotros los practicamos, nos va a ir bien, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía y la palabra de Dios tiene su efecto en las vidas de los niños, así como en la nuestra. La primera cosa, hay que enseñarles a nuestros hijos sabiduría para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Nada nuevo, ¿verdad? Proverbios 16:6 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero a veces nos gana la carne, ¿verdad? Nos gana este mundo, ¿verdad? Y les enseñamos a nuestros hijos a ganar oro, a ganar plata, a hacer dinero, a hacer esto, a hacer lo otro, pero no les enseñamos sabiduría. Y la Biblia dice que más vale, mejor es adquirir sabiduría que el oro y que la plata. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos nosotros un plus, podría decir, si les enseñamos a nuestros hijos el temor al Señor, el temor a Dios, no tan solo van a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, sino van a temer al Señor, van a temer a Dios, le van a honrar y les va a ir muy bien en la vida. Los niños que temen a Dios, los niños que conocen el temor del Señor y los niños que se les ha enseñado distinguir entre lo bueno y lo malo, son niños más estables, son niños que van a llegar más lejos porque no se van a enredar en cosas equivocadas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a distinguir entre lo bueno y lo malo, enseñarles sabiduría, enseñarles el temor de Dios. Número 2, hay que enseñarles justicia, el respeto, la tolerancia y la honestidad. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la justicia y la honra. Hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia. Hay que ser justos, hay que enseñar a nuestros hijos a ser justos, ¿verdad? Y cada día tenemos oportunidades para enseñarles a nuestros hijos. Ellos van a hallar la vida, la justicia y la honra. Esta niña de nuestra historia, ella recibió honra, ¿verdad? Porque era una jovencita que no fue injusta. También hay que enseñarles, número 3, fortaleza. No tan solo, no fuerza, sino fortaleza, resistencia al temor y a la adversidad. Perseverar a pesar de las circunstancias. En otras palabras, enseñarles a que tienen que ser aguantadores. Hermanas, ¿cuántos niños, cuántos jovencitos no aguantan el día de hoy? Nada. Tienen un carácter demasiado débil. Estando en la escuela yo tenía que hablar con jovencitos, ¿verdad? Porque había en cierta ocasión un joven de unos 12, 13 años, un jovencito que estaba luchando, es más, ya no quería venir a la escuela porque había dos niñas que lo estaban mirando feo y que le estaban diciendo pues que no sabes mucho y no estaba aguantando porque ese niño no tenía carácter. Le dije, mira, mijo, tú en la vida te vas a encontrar muchas cosas injustas. Después hablé con la mamá y le dije, tiene que enseñarle a su hijo carácter porque él no va a aguantar. La vida le va a traer muchos problemas, va a encontrarse con muchas adversidades, ¿verdad?
muchas cosas injustas, pero necesita carácter. En Habacuc 3:19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La fortaleza se la debemos de pedir al Señor. Él es el que nos da la fortaleza. Orar con tus hijos todos los días para pedirle fortaleza antes de que vaya a la escuela, ¿verdad? Decirle, vas a encontrarte con situaciones en las cuales vas a tenerte que aguantar, a empezar a forjar ese carácter de aguantadores, ¿verdad? Número 4, autocontrol o templanza, que no se deje llevar por sus emociones. Bueno, en Gálatas 5:22 nos dice que la templanza es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? A ser templados, no dejarnos llevar por nuestras emociones, pero hay que enseñarle a nuestros hijos, mira, yo sé que esta situación te está haciendo sentir muy mal, no te dejes llevar, tienes que aguantar, como dijimos, ¿verdad? Tienes que ser fuerte. Hay que enseñarles amor, sacrificarse por los demás, ser generosos. Hay muchas oportunidades para enseñarles a nuestros hijos a ser generosos. En la iglesia, cuando se recoge una ofrenda, que nuestros hijos sean generosos al dar sus ofrendas. Cuando se recoge una despensa, que puedan ellos participar. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños, los llevábamos en Navidad a visitar a los bomberos, a la policía, y les llevábamos cosas que hacíamos, galletas o pan, ¿verdad? Y para poder ir y darle las gracias y ser generosos con ellos por su trabajo, ¿verdad? Hay que enseñarle esto a nuestros hijos. Actitud positiva. En Romanos 12, y vemos el amor, perdón, también es un fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo. También hay que enseñarles actitud positiva. ¿Qué es esto? Hay muchos niños hoy inseguros. En Romanos 12:3 dice así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Enseñarles a nuestros hijos a pensar sanamente de ellos. ¿Cuántos niños o son muy que se creen, verdad, la crema innata, verdad, de la sociedad? O hay otros que se creen tienen muy baja autoestima. No, hermanas, sí hay que enseñarles a nuestros hijos el concepto correcto de ellos mismos. Dice aquí que piensen de sí con cordura. La palabra cordura viene de la palabra cuerda, de ser cuerdos, de ser sensatos, ¿verdad? De cómo piensan de ellos. El pensar muy bajo de uno, eso no está bien, pero también no pensar que somos las únicas personas en el universo. Entonces hay que enseñarles esta actitud, ¿verdad? No ser inseguros, pero sino pensar bien de ellos mismos. Número 7, enseñarles a trabajar duro. Hermanas, en Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Este es un versículo que desde jovencita a mí me pegó mucho, ¿verdad? La Biblia nos dice que si nosotros nos aflojamos, si somos flojas, nuestra fuerza se va a ir acabando antes de tiempo, ¿verdad? Hace unas semanas estábamos viendo en nuestra clase acerca de este punto del trabajo, ¿verdad? Y yo les pregunté a algunas hermanas, ¿cuántas de ustedes comenzaron a trabajar desde muy niñas? Y las primeras a levantar la mano fueron 2 hermanas ya mayores, una de 74 y la otra de 78. Y yo le pregunté, hermana, ¿a los cuántos años comenzaste a trabajar? Y ella me dijo, a los 9 años. Y todavía trabajo, me dice, y todavía trabajo. Ella trabaja embolsando mandado en el mercado. La de 78 me dice, pues yo comencé a los 8 años a trabajar, ya tengo 78
y todavía cuido niños. Uy, hermanas, yo me quedé, dije, no, ni voy a decir que no quiero trabajar. Yo estoy muy joven al lado de ellas, pero aprendieron a trabajar desde que estaban muy chicas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Los niños no aprenden a trabajar. Llegan a jóvenes y no tienen ganas de trabajar. Se casan y, hermana, es un problemón porque la niña ya creció, no está acostumbrada a lavar trastes, no está acostumbrada a barrer, no está acostumbrada a esto, al otro, y se le hace pesadísimo el trabajo, ¿verdad? El varón no está acostumbrado a trabajar y se le hace bien pesado ir a trabajar 8 horas, ¿verdad? Mis amadas hermanas, les hacemos un favor poniéndolos a trabajar a nuestros hijos en casa. ¿Por qué? Porque si ellos se acostumbran a trabajar estando en casa, cuando salgan de casa no va a haber ningún problema, va a ser pan comido. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se acordarán cuando eran jóvenes, cuando era yo también ya más joven, que teníamos que lavar a mano? Las cobijas y la ropa. La vez que yo usé una lavadora dije, no, pues ¿en dónde estaba esta máquina hace años, verdad? Se me hizo mucho más fácil. Cada día la tecnología está avanzando y las que estamos acostumbradas a hacer las cosas, ¿verdad?, a la antigua, se nos hace bien fácil. Pero las generaciones más modernas quieren todo tan fácil, lo quieren hecho, ¿verdad?, casi así con una tronada de dedos y que todo se ha hecho. Le decimos a la Alexa, Alexa, barre, Alexa, esto, y pues todavía la Alexa no hace tantas cosas, aunque ya por ahí vi una máquina que, ¿cómo se llama esta máquina que barre, verdad? Pues yo creo que también se llama Alexa, barre y trapea, y yo digo, ay, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero bueno, cuando no estamos acostumbradas a trabajar, se nos hace muy pesado a trabajar. Hay que enseñarles a nuestros hijos a trabajar. Si tú les enseñas, en casa hay muchas oportunidades para que ellos trabajen y empiezan a tener responsabilidades. No estoy diciendo que los vas a mandar a trabajar a la fábrica o allá afuera, ¿verdad?, porque te los va a quitar el DIF, pero en casa hay muchas cosas que se pueden hacer y que los niños pueden empezar a hacer ya. Número 8, hay que enseñarles a ser íntegros, honrados. La palabra integridad significa honradez, honesto, puntual, pulcro, limpio en sus tratos. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mi esposo, cómo se molestaba cuando alguien llegaba tarde y decía, me estás robando de mi tiempo. Eres un ratero, decía, eres un ratero. ¿Por qué? Porque estás llegando tarde y me estás robando de mi tiempo. Y si hay más que una persona, a todos nos estás robando, ¿verdad? El ser puntual es ser íntegro. El ser limpio en nuestros tratos, eso es ser íntegro. Hay que enseñarles a nuestros hijos a ser puntuales, hermanas. A ser honestos, a ser honrados, ¿verdad? Y la palabra integridad tiene un montón de sinónimos, después los buscas, de todo lo que significa ser íntegro. Número 9, hay que enseñarles gratitud. Los expertos dicen que es el secreto de la vida feliz. Pero, hermanas, el ser agradecidos, el ser agradecidos nos trae mucha felicidad. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanas, si tú aprendes a ser agradecida, vas a vivir mucho más feliz. Agradécele a Dios. La semana pasada estaba hablando con una persona y esa es una persona ya adulta. Y dice, yo muchas veces me desanimo. Y cuando me desanimo, pues ya
me pongo triste y pues se me viene todo abajo, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿por qué te desanimas? Pues me desanimo porque quiero más, no en el ámbito, no tan solo en el ámbito del dinero, sino también en lo espiritual, y como no alcanzo mis metas me desanimo. Le dije, pues mira, mejor en lugar de estar pensando en tus logros, ¿por qué no te pones a darle gracias a Dios? Comienza a darle gracias a Dios y verás que tu vida va a cambiar. Muchas veces yo siento que me voy a desanimar y entonces digo, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? Y comienzo a hacer una lista de todo lo que el Señor me ha dado y termino, digo, Señor, gracias por lo que ya tengo. Tal vez aquello que yo estaba esperando no lo tengo o no lo obtuve, pero te doy muchas gracias. Te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mis nueras, te doy gracias por mis nietos, tengo una iglesia, y me empiezo a enumerar todo lo que tengo y no me fijo en lo que no tengo. Hermanas, el ser agradecidas te va a mantener más feliz y por ende a tus hijos hay que enseñarles a ser agradecidos. Los niños están aprendiendo y por naturaleza los niños no les gusta ser muy agradecidos. Ellos quieren más y quieren más y quieren más. Y si ellos no aprenden a ser agradecidos cuando están pequeños, cuando están grandes, van a seguir con esa misma actitud, van a seguir con esas mismas características, van a crecer con ese carácter de, en lugar de estar agradecidos, van a estar renegando como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que renegaba de todo. Y qué horrible es estar cerca de una persona renegona. Es mejor enseñarles a nuestros hijos, dale gracias a Dios por lo que tienes, ¿verdad? Dale gracias a Dios por lo que Él ya te dio. Tal vez no tengas lo que no has obtenido lo que tú quieres, pero mira, tienes muchas cosas y empezar a enumerar lo que tenemos y darle gracias a Dios. Número 10, hay que enseñarles a ser humildes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona humilde cae muy bien y encaja muy bien en cualquier lugar. Pero una persona arrogante, nadie quiere estar cerca de una persona arrogante, ¿verdad? Y una persona humilde, Dios le da la gracia para que en cualquier lugar donde llega caiga bien. Hay personas que tienen ese humor, ¿verdad? De que llegan a algún lugar y le caen bien a todas las personas. Personas muy sencillas. Hermanas, debemos enseñarle a nuestros hijos que sean humildes. La humildad, un carácter humilde es de muy alto valor. Ahora fíjense lo que dijo este doctor, ¿verdad? Que para que estas características puedan llevarse a cabo se debe crear una cultura intencional dentro de la familia para poder formar el carácter. Hermanas, nosotras para poder formar el carácter de nuestros hijos, el carácter cristiano, lo debemos de vivir en casa. Debe ser un estilo de vida. Estas 10 cosas que acabamos de ver que debemos enseñarlas a nuestros hijos. Ser sabios, ser justos, fortaleza, autocontrol, amor, actitud, trabajo duro, integridad, gratitud y humildad. Tienen que estar primeramente en nosotras las mamás. Enseñar, hermanas, a través del ejemplo, ya que los niños siempre están observando. Los niños tienen que ver que mamá es firme en sus convicciones, en lo que dice, que lo que dice no tan solo lo dice, sino que es una convicción, es algo que ella va a practicar. Y también, mis amadas hermanas, lo que este doctor recomienda es buscar una iglesia. Nada nuevo para nosotras. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La iglesia, hermanas, es un lugar muy importante para que nuestros hijos la estén frecuentando. Hay estudios que demuestran que los niños que dicen que la fe es importante para ellos tienen niveles más altos de altruismo y menos involucramiento en actividades riesgosas como el alcohol, las drogas o el sexo. Hermanas, sí o no tiene razón tu pastor.
y mi pastor que nos ha predicado por años estos principios, ¿verdad? Nada nuevo, tu pastor, mi pastor no son psicólogos, pero son maestros de la palabra y la palabra es verdad. El problema, hermanas, que tú y yo a veces no hacemos caso. El término carácter, hermanas, es de origen griego y significa marca, incisión. De maneras, hermana, que el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Nosotros decimos, este joven, esta jovencita tiene ciertas características. Esa es su marca, esa es su carta de recomendación, ¿verdad? El carácter de cada una de nosotras es su carta de recomendación ante la sociedad en el lugar donde estamos. Nos conocen por nuestro carácter. La muchacha israelita, volviendo al principio de nuestra historia, tenía este carácter. Sus padres hicieron un excelente trabajo con ella. A pesar de la situación tan difícil en la que ella se encontraba, ella aguantó. Tenía fortaleza, ¿verdad? Tenía ese carácter bien forjado en su vida. Hermana, tú y yo no sabemos dónde van a terminar nuestros hijos. ¿Le estás enseñando el carácter de Cristo, el carácter bíblico a tus hijos? ¿Lo estamos modelando para que ellos lo estén absorbiendo? Hermana, se comienza con el ejemplo. Y es ahí lo más duro. Nosotros podemos hablar y decirles, y que recoge esto, que recoges el otro, pero si nosotras como mamás no practicamos esto, hermanas, no vamos a poder tener un resultado, un buen resultado. Tristemente, hace unas semanas escuché que una niña de 12 años se quitó la vida. Muy triste, falta de carácter. No aguantó, hermanas, las crueles circunstancias de esta vida. Y no, así como ella, hay muchas jovencitas, yo digo, ¿qué está pasando? Muchos niños que están tratando de acabar con su vida, de que no están contentos, no están tranquilos, no están satisfechos. Hermanas, porque hemos dejado a un lado estos principios bíblicos, de enseñarles a nuestros hijos el carácter cristiano. No tan solo es llevarlos a la iglesia, llevarlos a un colegio cristiano, sino practicar estas cosas en casa. La primera cosa que debemos hacer con ellos es darles a Cristo como su Salvador personal. Eso es lo más importante, que ellos conozcan al verdadero Dios. La muchacha israelita conocía al Dios verdadero, al Dios poderoso, al único Dios. Y cuando ella fue llevada a Damasco, ahí donde había idolatría, donde había paganismo, donde había muchas otras cosas en las cuales ella tal vez pudo haberse enredado, ella tenía bien en claro qué era lo correcto. Ella ya había sido enseñada por sus padres quién era el Dios verdadero, y ella continuó con su fe. Hay que darles primeramente a Cristo como su Salvador y después empezar a modelar el carácter de Cristo. En Deuteronomio capítulo 6 vemos que ahí esta ley había sido dada a los israelitas, y yo pienso que los padres de esta jovencita practicaron en casa, eran fieles seguidores de la palabra de Dios, de las leyes, y la jovencita pudo aprender, y cuando se vio en una situación diferente a la de su casa, ella continuó con las enseñanzas que había recibido en casa. En Deuteronomio capítulo 6 nos dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Y luego dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todo comienza, hermanas, con nosotras. ¿Cómo vamos a enseñarles el carácter cristiano a nuestros hijos? Todo inicia conmigo, con nosotros.
Si tú tienes niños pequeños, hermana, tienes una gran oportunidad para empezarles a enseñar el carácter cristiano, lo que la palabra de Dios dice. Tienes esa gran oportunidad, hermana, de modelar qué es ser un carácter cristiano. Dios ya te ha entregado ese bebé con un temperamento. Tal vez es un niño muy inquieto, tal vez un niño calmadito, pero tú vas a empezar a trabajar con ese bebé, lo vas a empezar a formar su carácter. Y mis amadas hermanas, dice en Ezequiel 16:44, cual la madre, tal la hija. Hermanas, nuestros hijos van a aprender, van a absorber lo que nosotros somos. La cultura que ponemos en casa, lo que practicamos en casa, lo que les enseñamos en casa, ¿verdad? Lo que hacemos en casa, eso es lo que ellos van a aprender. Y de ahí, hermanas, ellos van a tomar su carácter. Ya cuando salgan de casa, ya van a ir formados con el carácter que hemos nosotros enseñado en casa. Van a ir con esas características, van a ir con las características de la familia Walker, van a ir con las características de la familia Pérez, las características de la familia Hernández. Yo no sé cómo te apellides, pero tus hijos van a salir con ese carácter, con esas características afuera, ¿verdad? Primero enseñarles a Cristo y luego empezar a vivir la vida cristiana. Eso es bien importante. Ahora, tal vez tú no conoces a Cristo. Tú no le has pedido que entre a tu corazón. Eso es lo más importante también para ti, mamá. Es lo más importante. Tienes que recibirle a Él como tu Salvador personal. Porque muchas veces, aunque vayamos al psicólogo, aunque vayamos a la iglesia, aunque escuchemos buenos principios bíblicos o como ellos les llaman valores, muchas veces no podemos llevarlo a cabo porque se necesita el poder de Dios en nuestras vidas para poder nosotros ser diferentes. Tú necesitas primeramente recibir a Cristo para que tú no vayas a una condenación eterna. Hay una condenación eterna y primeramente tu alma debe de ser rescatada de ese lugar y para eso recibimos a Cristo. Si tú no le has recibido en esta hora, yo te animo a que hagas la siguiente oración. Yo voy a hacerla y tú puedes recibir a través de esta oración a Cristo en tu corazón. Eso es lo primero que debemos hacer, pedirle a Cristo que entre para que te perdone de todos tus pecados y te ayude para que cuando tú mueras, tú no vayas a la condenación, sino vayas al cielo. El recibirle es para que tú vayas a tu destino eterno con Él, a una eternidad, a vivir con Dios para siempre. Así que vamos a orar y si tú quieres repetir esta oración, tú puedes pedirle de todo corazón que entre a tu corazón, que te perdone. ¿Qué te parece? Señor Jesús, yo no sé quién me está escuchando, pero en esta hora yo te pido, Señor, por a cada mujer que no te conoce, que no te ha recibido en su corazón, se está perdiendo muchas bendiciones y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú les ayudes para que ellas puedan entender este mensaje. Si tú quieres recibir a Cristo, repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecadora y que si yo muero en esta condición, voy a ir al infierno, a una condenación eterna donde tú no estás. Te pido que entres a mi corazón y que me salves. Salva mi alma. Perdóname de todos mis pecados. Entra a mi corazón. Gracias, Jesús, por haber venido a morir por mí en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, sinceramente tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora, yo te recomiendo que comiences a leer la Biblia. Lo que te acabo de leer está en este libro. Y no tan solo lo comiences a leer, sino lo comiences a practicar en casa. Y vas a ver que tanto tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de las personas que están alrededor tuyo van a empezar a cambiar. Porque la palabra de Dios tiene poder. Esta jovencita, esclava, cautiva, su situación era muy difícil. Era para que estuviera ella muy triste, mas sin embargo,
ella tenía al Dios verdadero, ella había aprendido a practicar los principios bíblicos y estaba dejándose ser usada por Dios y fue usada tanto que hasta hoy en día seguimos hablando de ella. Hermana, tus hijos un día se van a enfrentar a situaciones difíciles. ¿Están preparados? ¿Están preparados con ese carácter para poder enfrentar las situaciones difíciles? ¿Les estamos preparando para la vida? ¿O ellos van a ir afuera, verdad, con ese carácter débil y no van a aguantar? Es muy triste, muchos jóvenes divorciándose, dejando sus familias, dejando a sus hijos, dejando los trabajos, porque no aguantan, no tienen carácter. Qué importante, hermanas, es el carácter. Se enseña desde los primeros años y de ahí solamente se va limando, se va perfeccionando. Las responsables del carácter de nuestros hijos vuelve a nosotras. Cual la madre, tal la hija. Ellos van a llevar nuestras características. Eso a mí también me anima a cada día ser mejor, porque aunque ya no tengo hijos, tengo todavía mis nietos. ¿Y qué están aprendiendo ellos, verdad? ¿Qué les estoy enseñando? A los niños de la iglesia, hermanas, nosotras tenemos esa gran responsabilidad. ¿Qué testimonio de esa jovencita? Una joven, a pesar de su situación, a pesar de sus circunstancias, ella fue buena, ella hizo lo correcto porque tenía un carácter cristiano bien formado. Joven, pero una jovencita que había sido bien entrenada. Dios nos ayude a poder tomar este ejemplo de esta joven para nosotras mismas y también para poder instruir a nuestros hijos en el carácter de Cristo. Que Dios las bendiga, las quiero mucho y gracias por escuchar las enseñanzas, espero que pueda ser de bendición. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te pido por mis hermanas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Usa, Señor, esta enseñanza para poder seguir adelante, Señor, trabajando con nuestras familias. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo, Señor, para poder reflejarte, ser de buen testimonio y poder seguir haciendo el trabajo que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.